Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Los saludo siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes, que el Señor los guarde siempre en sus labores diarias, tanto labores domésticas, labores seculares, en todo, que el Señor guarde a cada uno de la familia del Señor. Nuevamente es un gusto para mí poderles compartir la Biblia, la palabra del Señor nuestro Dios. En esta oportunidad quiero compartir con cada uno de ustedes en Apocalipsis capítulo 6 y voy a estar hablando bajo el tema la aparición del anticristo. Y dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque siempre tienes mensaje para nosotros. Siempre tienes algo que decirnos, siempre tienes algo que mostrarnos, Señor. Nos ponemos en tus manos en este momento para que tú nos alimentes, nos hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En uno de los estudios que hemos estado hablando en estos días, hablamos sobre una visión celestial. Y ahí decíamos que el apóstol Juan, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, el apóstol Juan es llevado al cielo. Y en el cielo, él tiene la oportunidad de ver el trono santo de Dios y a uno sentado en el trono. Y después el apóstol Juan se da cuenta que en medio del trono surge y aparece un cordero, dice el apóstol Juan. Usted puede ver en el capítulo 5 de Apocalipsis. Parece como un cordero inmolado. Y obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente el que está sentado en el trono tenía un libro en sus manos, en su mano derecha. Y Juan lloraba porque nadie podía abrir ese libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni de abrir sus sellos. Y de repente el cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, toma el libro y Él es el que abre los sellos. Y aquí entramos en materia en cuanto a este estudio. Este jinete que habla aquí, el caballo blanco, el que habla el verso 2 y dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este no puede ser Jesucristo, porque Jesucristo es el que está abriendo los sellos desde el cielo.
Por eso el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, Juan es llevado al cielo representado la iglesia, porque de dónde empieza el periodo de la gran tribulación es en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a explicar por qué. Porque aquí es donde hace su aparición, que es nuestro tema, su aparición el anticristo. Aquí es donde el anticristo se manifiesta públicamente. Ahorita que el Señor lo reprenda, el reino de las tinieblas opera fuertemente, pero aún todavía no tiene su manifestación total, porque aquí está la iglesia del Señor. Quiero compartirle lo que dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice el capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí está claro que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no puede manifestarse ahorita, en este tiempo, porque ahorita aquí está la iglesia del Señor. Y cuando el enemigo va a gobernar el mundo por un periodo de 7 años, cuando el enemigo va a gobernar el mundo por ese tiempo, la iglesia no va a estar, porque si la iglesia estuviera bajo el gobierno del maligno, y nosotros ya no le pertenecemos al gobierno del anticristo, sino nosotros le pertenecemos al gobierno de Jesucristo. Volviendo a Apocalipsis, si usted se da cuenta que antes de que el anticristo se manifieste como este jinete, o dice el verso 2 del capítulo 6, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Este es el anticristo. Y llama la atención que la iglesia, esto lo decía en el estudio Una visión celestial, y eso lo decía de que la iglesia ya no se menciona desde a partir del versículo del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. ¿Por qué ya no se menciona? Porque en ese tiempo se va a estar llevando a cabo el periodo de la gran tribulación. Y por eso la iglesia no va a pasar en ese periodo de tiempo cuando el anticristo se va a manifestar. Quiero hablarle, decirle el significado de lo que es
la palabra o el nombre anticristo. El término procede del griego anti, que quiere decir sustituto, opuesto, y Cristos, ungido, Mesías, Cristo, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone a Cristo. Y notamos que el anticristo siempre ha querido tomar el rol o el papel o el lugar de Cristo. Y en el final de los tiempos, él con un espíritu engañador va a querer engañar a toda la humanidad. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor. Quiero compartirle en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso notamos que cuando él va a hacer su manifestación, haciéndose pasar como Cristo, anticristo, va a ser falso. Él es lo opuesto de Cristo, él es el anticristo. Y él es engañador, es padre de la mentira. Nos acordamos cuando engañó a Adán y a Eva desde el principio. Siempre ha trabajado bajo las mentiras. Voy a leerle nuevamente 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga el verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que todo lo que él va a estar haciendo va a ser por obra de Satanás, señales, prodigios mentirosos. Su misma aparición, porque él va a querer ser Cristo, tomar el papel de Cristo, porque ustedes y yo sabemos muy bien que el Señor va a venir a la tierra, pero no va a ser su aparición como la hace este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis, donde dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces notamos que el que está abriendo los sellos es Jesucristo. Y viene una pregunta, ¿y dónde está la iglesia? La iglesia está en el cielo en este momento porque la iglesia no está para pasar el periodo de la gran tribulación y no está para estar en el gobierno del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahorita? ¿Cuál es lo próximo que va a suceder? Es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, antes de que el anticristo haga su aparición, va a ser llevada de la tierra.
para no estar bajo el gobierno del anticristo, porque la iglesia vive bajo el gobierno de Cristo. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que estar preparada para el rapto, tiene que estar preparada para estar y tener su encuentro con Jesucristo en las nubes. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros ahorita, esperar el rapto de la iglesia, cuando la iglesia es llevada al cielo, y no ver cuando el anticristo va a tomar control, va a tomar reinado en la tierra. Entonces, hermanos, preparémonos, porque el enemigo va a estar trabajando con sus astucias, con las cosas que en este mundo, en este tiempo están pasando. Hay tanta mentira, hay tantas cosas que se están diciendo, pero todo viene por obra del enemigo para engañar a la humanidad. Es verdad, el enemigo pronto hará su aparición, pero la iglesia ya no va a estar. La iglesia tiene que prepararse para el encuentro con Cristo y no para el encuentro con el anticristo. Así que oremos, hermanos, para que Dios el Padre nos lleve en el rapto, en la venida, en el encuentro en las nubes con el Señor, y no estar y no ver y no estar en el tiempo que el anticristo va a hacer su aparición. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu consejo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque siempre tienes algo que decirnos, siempre tienes algo que alertarnos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque antes de la aparición del anticristo en la tierra, tú vas a llevar a tu pueblo, Padre, a tu encuentro, Señor, a tu amada, a tu novia, a tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada día a estar preparados, Señor, para no ser engañados y para no ser seducidos con las mentiras, con las artimañas del enemigo. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor, porque tu venida, Padre, está cerca, Señor. Damos gracias por el consejo de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.